So my name is Megan Shahi. I'm here from Washington, D.C., where I lead the team focused on technology policy issues at a think tank in Washington. A think tank is essentially an NGO where we do research and advocacy for policy issues that are progressive in nature. So on the political spectrum, sort of left of center. And my career has been a long, kind of winding road. I started in the Obama administration working on Western Hemisphere international policy. Then I went to a number of tech companies, to Facebook, to Instagram, to Twitter. And then most recently, 3 years ago, I took my current job at the think tank. And so I've kind of worked on technology issues for about a decade. And before that, I was doing international affairs. So thank you all for being here. Thank you to FEMA for having me in Chile. It's been a very fun 3 days. And I'm off to Valparaiso for the weekend to enjoy. And so with that, we'll kick things off. So this is just like a time machine taking you back. Can folks see? Yeah, okay. Taking you back to 2016 in the United States. So on Facebook, this is the kind of content that was circulating and sort of popping up as people were spending time on social media ahead of the US general election in 2016. And so just like take a look, kind of like looks a little off, but sort of the kind of random stuff you see on social media. And then next slide, please. Was concerned, but across the board, people were definitely concerned and worried about how it was going to break elections or ruin democracy or any of these kind of types of things. And so, next slide, please. So then what has shifted, right? So you had AI, you had all this stuff I talked about. So first of all, you have the advent of closed, private, encrypted messaging spaces, especially in places like Chile, where there is a huge reliance on tools like WhatsApp to connect, to do business, to talk to your family. I mean, it's astonishing how prevalent WhatsApp is, particularly outside of the US. And now those private spaces, just like you connect with your friends and family and colleagues, people are also connecting about misinformation, about engaging in violent protest, in essentially serving as political battlegrounds. Obviously, the language in Chile is primarily Spanish. Spanish language media has a lot of challenges that English language media doesn't. And that's because misinformation is easier to spread in Spanish. It kind of goes viral a little bit quicker. And the companies do not spend as much energy and time on Spanish content than they do on other languages. And so that leads to a situation where what are already risky kind of issues related to misinformation and elections get worse because of the sort of nuances that Spanish in particular brings. There are online hate campaigns now against NGOs. These are often coordinated and not organic in nature, and these are meant to really like undermine the ability and the trust in NGOs. And then another example is cynicism. So people don't believe in institutions. They don't believe in the truth. They don't know where to go to seek out the truth. Authenticity is a lost kind of value now. And then there's this concept that we talk about in the US called the liar's dividend. And the liar's dividend is essentially the fact that with the advent of artificial intelligence and the tools that we can use to easily create content, it's very, very tough to tell the source, the authenticity, the integrity of a piece of content. And you basically can say you did or didn't say something or do something, and AI makes that exceptionally easy. So these are some of the specific things that have happened just in the past like 3 to 5 years that make this moment very, very different than even 2018 or 2020 when we were kind of all going into COVID and figuring out how to navigate that online. So next slide, please. So this is like a really important slide because it just describes how challenging solving these problems are. So the problem of scale, you think of an iceberg, there's obviously that little part on top that you see.
and then there's everything else under it. And I'll give you an example. So when Meta used to do fact checking, millions and millions and millions of pieces of content were sent to third parties to review to determine if they were true or not. Meta has mostly turned off this program, definitely in the US, and is winding it down around the world. But what percent of content that was sent to a third-party organization to review if it was true or not do we think actually got reviewed? If anyone wants to throw out a percent of the content. 20. 20? 2. 2? 1. That is the problem of scale, right? So you can think about in the realm of what is misinformation or harmful content online, a very small percent even rises to the level of being eligible for a third-party fact check because it's highly viewed, it's shared a lot, it's very prominent, it's gone viral, whatever their criteria are. So then it gets sent, and 1% of those things get fact checked. So just like, think about that, right? That's crazy. And we consume information so quickly. There is no solution that is going to solve these problems that we're talking about today because of this. This is the problem of scale, and this is the reason that the companies are, and the entire industry and the whole thing is too far gone to completely fundamentally change. Next slide, please. And then let's talk about AI quickly. So the thing with AI is that a lot of the conversation in the US in particular is very focused on AI as being the generator of all problems, or depending on who you talk to, the generator of all solutions. And there is not a lot of nuance and not a lot of like nuanced understanding of what really AI can be and should be. So the thing I always say, and I welcome you to steal it and share it and say it and credit me if you wish, is that AI makes good things better and bad things worse. And that is really what I have landed on after now 3 years of working intensely on this problem. And it's really a tool. It's not the thing that is going to solve everything or cause every problem, but it is going to accelerate what is already bad, including the problem of mis and disinformation online. And it's also going to improve things that are already going well, like efficiency of workers, or the ability to, for example, if you want to write to a congressperson and you are trying to draft that letter to articulate a view that is important to you as a member of society, you can civically engage in a more easy way, and it reduces the hurdle to do that. So there are a lot of benefits to AI as well. I think a lot about that. How do we manage the benefit or manage the risks and also utilize the opportunities and benefits of AI? So you can see here the content-based challenge with AI is that it specifically increases the supply of content online. People can now make content much easier, whether it's good, bad, spam, misinformation, whatever it is. You can make it easier now. You can make hundreds of thousands of pieces of content in seconds. However, the social platforms, which is like the skinny part in the middle, is still the place that all this content gets disseminated. So WhatsApp, Facebook, SMS, MMS, just general sharing, all the places you share already is actually, that's still the problem, right? That's still the place that all this stuff is being shared and consumed. You're not going to ChatGPT to look at content from your friends and family. Next slide, please. And so then we move to the role of civil society. I gave a version of this presentation yesterday to a number of civil society organizations, and we talked a lot more in depth about this. But I touched on this today because it's part of the landscape shift, and it's part of the reality of those CEOs sitting very close up to Trump and organizations like mine and like many of yours around the room, and also journalists who I know are here too, and how, they're really feeling the heat from the big shifts that have happened kind of in the direction of authoritarianism and autocracy and a rightward shift in the US for sure and around the world as well. And so these are just some of the examples of the kind of stuff that
we are feeling as a nonprofit, as civil society, as a think tank, as an organization that does not accept government funding, but are still really kind of feeling the pressure and the attacks from the administration in power right now. And I'm sure that's also the case in Chile. I heard some of that yesterday for organizations working on indigenous rights, climate issues, human rights, all the kind of different issues. And so this is not unique, unfortunately, to the United States or to Germany or to Chile or, whatever country. And so next slide, please. So some specific examples of what they're doing. Discrediting campaigns, so describing NGOs as foreign elites or foreign agents, as elite NGOs, having anti-national interests is a really big one. Conducting coordinated harassment campaigns against staff, women leaders, vulnerable populations, underserved groups, people who are outspoken on issues. And then AI, right? Like I was saying, it makes bad things worse. And so all these problems generally get worse from AI, including fake statements, impersonation, or voice clones. In the US and actually in Asia in particular in 2024, we saw a lot of examples of deep fake candidate videos and images of candidates saying things they didn't actually say, lying about the time, manner, and place of elections. This was very, very common in certain parts of Southeast Asia back in 2024, and now also impacts civil society in a huge way. And narrative warfare targeting environmental, human rights, feminist, and anti-corruption groups, all of which I know are here. And then attacks on legitimacy, right? So trying to undermine the entire reason that NGOs exist in the first place. So they're biased, fact checkers are censors, they're censoring our speech, etc. So next slide, please. This is an example of a very kind of specific action that Meta took in, I think, mid or late 2024, before the US election. There used to be a tool called CrowdTangle, and it was a transparency tool for anybody to go in and really monitor the conversation on social media. And this was a very, very important tool for a lot of NGOs, for researchers, and for others to understand the rise of certain narratives online, how to combat them, how to do pre-bunking, which is the idea of proactively saying, hey, this isn't true, before it becomes a viral kind of misinformation trend. And they got rid of that tool very, very close to the US election, which was a major step back. They sort of promised a replacement that did none of the same stuff. And ultimately, what I show this example to say that when civil society had the tool and was able to do some of that work, the industry has fundamentally been walking back a lot of that to exactly kind of avoid the accountability and integrity and transparency that we've all advocated for of the companies. And I say this as somebody who spent 10 years inside of the companies and who does not kind of think that they're evil or whatever the case is. They're just companies, right? So next slide, please. So we talked a lot about bad stuff. So how do we move beyond the attacks and the negative and the threats and toward action? So two slides here, and then we'll wrap it up and move to the panel. So next slide, please. So what can organizations do? So a number of things. Feel free to take a picture. I'm also happy to give you my card and send you the slides after. Early warning signs, right? So how can you build protections in place to understand in your field or your industry or your policy focus, whatever it is, what are the early warning signs of kind of the conversation online? Secondly, cross-organizational monitoring. We talked about this a lot yesterday with the NGOs, but basically, who are you in community with? Is it other journalists? Is it NGOs? And how are you guys sharing information to not each be reinventing the wheel every time a misinformation trend comes up or viral hate speech is attacking your organization? Are there lessons learned you can kind of share from one another? Fact checking and debunking. So still, even though it does not solve the problem entirely, still an important tool in the toolbox. I kind of think of this as like a set of things, one of which does not solve it in isolation. Counter narratives focused on values. So it takes like 50 milliseconds for somebody to form an opinion based on a piece of content. That's half of 1 second. That's like
not half, 1 second, that's far less. I don't do math, I do policy, but it's very tiny. And so when you think about a piece of content, you have your flat opinion of it, and then you kind of feel how you feel about it. And so instead of debunking with just more facts, right, how do you ground in narratives or ground your narrative in values to bring about emotions in people and actually make them feel something about what you're saying instead of just trying to like put facts on top of more facts? Because the reality is they've already kind of decided how they feel about the potential misinformation or the wrong thing. And so the thing to do is not necessarily just say, well, they're wrong because X, Y, Z. Public education, we may talk about this on the panel a little, but how are Chileans becoming digitally literate? How are they, learning about issues related to all of this online? And where are the places that, you're educating young people, for sure young people in school and in their homes, but also older folks. This is kind of a forgotten group, especially in the US. I call them screenagers, but they're basically the older generation boomers, if you will, that are like always on their phones now. And I think we all know some of these people, and they don't have the like tools and education and literacy skills that even we do. And they probably won't get them right by the time they pass. And so what are the small ways that we can build sort of healthy habits with them to make sure that they're not falling for scams or believing crazy stuff online, right? In addition to young people, which I think we think more about. And then building trust within local communities. So things like this, having orgs bring people like me here to talk about this stuff. And then also being in community with one another, knowing who you can trust, who you can go to for information. That tends to be very kind of informal in nature. It's not so fancy and formal, but is very crucial. And then the last thing is when things do go badly online and your organization gets harassed or people in your organization get harassed, document it, right? You never, ever want to be in a situation where you're asked to produce evidence on something and you don't have it. So if you find problematic content, screenshots, links are always really, really good. Having worked in the companies, I would get a ton of screenshots of things that were bad. And with a screenshot, there's like very little we can do. And so I always suggest links in particular. Next slide. And then who else plays a role? So we've talked a little bit about like, what we do here, what, you all can do by being digitally literate, by pausing and thinking before you look at a piece of content, by building community with one another. A lot of those kind of pieces are very, very important. However, this is a big, big puzzle, and there are a lot of players in this space. And so these are kind of the big three like players, but it's very nuanced and specific. And, I've kind of lived all three, and each one has its own, issues. But ultimately, it's going to take collaboration among all three to long-term, work on solving these problems online. The first is regulation. So laws that require platforms to be more transparent, accountable, and safer for everyone to use them. And so how are you advocating to your government and lawmakers and others for online laws that govern online spaces and that keep kids safe online, keep your privacy online, whatever it is that you care about? How are you advocating for that, and who is actually making that happen? The second is platform commitments. So this is stuff that tech companies do, which, like I said, they did more, they do less now. They're trying to do even less. They don't want to be regulated, of course. Why would they? It's going to slow them down, and they're going to make less money as a result. However, they do some basic stuff, right? They have safety mitigation. You can report content. You can block people. If you go in your settings on Instagram, for example, where I worked for a number of years, you can control the kind of content you see. If you want less political content, more political content, those kinds of things. So what are the platforms doing as far as commitments and actions? They're obviously a huge part of this conversation. And then you all and your organizations and journalism and civil society, I think all kind of falls into the bottom bucket, which is that you're educated on this stuff, you're digitally literate, you're coming to things like this, and you know where to find authoritative information. And then that you vote, right? That you engage in civic
process and that you advocate your lawmakers for things like this that you care about. So I think that's it. Yeah, thank you. Muchas gracias, Megan. Sin duda nos deja un gran pie para iniciar con nuestro panel. Por favor, los invito a pasar, Valentina, Ezio, Catalina y Felipe. Ahora sí, vamos a hablar sobre las respuestas y estrategias desde los distintos espacios donde ustedes participan. Entonces, voy a hacer preguntas dirigidas a cada uno, ustedes lo retienen y responden en ronda para no estar todo el rato con el micrófono así. Entonces, Megan, a ti te toca lo siguiente. ¿Puedes darnos un ejemplo de política pública que funcione en otra democracia? A mí me llama mucho la atención sobre lo que tiene que ver con educación pública, por ejemplo, si quieren abordarlo desde ahí. Ezio, ¿qué necesita hoy la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil para protegerse contra esta ola de desinformación donde nos contaba solo vemos un 1% en lo que se chequea, ¿cierto? Y Catalina, que ya me adelantaba, ¿qué regulaciones o prácticas son realmente útiles y cuáles son dañinas? Tú, por ejemplo, mencionabas que desanonimizar ya sería un problema, ¿cierto? Hay países como Alemania que tienen cierta regulación sobre algunas plataformas, no sé si acá funcionaría, conversémoslo. Y Felipe, ¿cómo pueden los medios fortalecer la verificación y la confianza desde las audiencias que son cada vez más escépticas? Y gracias a los medios de comunicación, y aquí es importante destacar desde un medio independiente que no tiene el presupuesto de Mega o Canal 13, que si quisieran podrían tener una sección constante de fact-checking, pero por alguna razón, aunque tengan la plata, no quieren hacerlo. ¿Quién quiere partir? Partamos al revés, ¿no? Okay, thank you. So I'll give just a high-level frame and then an example or two examples. So on technology issues, the problem seems very big, right? I showed the iceberg, and when you think about the top, but the scale of the problem is so big, and it's also why, as she mentioned, it's a multifaceted problem. It takes a lot of solutions. There's not one thing that's going to fix it. And so when I think about public policy and like the kind of work that I advocate for in my day-to-day job, especially as somebody who is on the left of center in the US political spectrum and lives and works in DC, which has a right of center White House, Senate, House of Representatives, and tipped in that direction as well, you can imagine I'm in the total minority when it comes to advancing public policy. And so the way I think about that now is very different than the way I thought about that 1.5 years ago when a different president was in the White House and when the Senate was ruled by a different party. So with that background, the approach that I have found works now is actually breaking down the issues into small pieces. So when you think about Chileans and digital online spaces, what are the harms or the places that people are experiencing the worst stuff? Is it related to kids online? Is it related to AI-generated imagery of what looks like pornography of somebody that you may know with their face, right? But it's obviously AI-generated. Or is it related to child exploitation? Or you can think of a number of issues related that are highly harmful that people experience online. Maybe not everybody experiences it, but when they do experience it, it's very harmful. And that is a not easier, but a less difficult path to advancing public policy solutions than saying we need to regulate AI, or we need to solve privacy online, or kids are having a bad experience and they're all addicted to social media. So what? What is any of that going to do in a tense political situation? Nothing. So the example I'll give is in the United States, back in the previous Congress a year and a half ago, two senators introduced a bill, which is draft law, to require companies to take down content that was, it's called AI-generated deepfake pornography. So this is of a minor. So this is when a 16-year-old girl's face is on a nude body that is not her and is circulating on social media.
So this piece of legislation did two things. One, it said platforms, you have 48 hours to take this down and all copies of it once we make you aware that it exists. And two, it criminalized the behavior, even for minors who spread it and created it. And so it said, I'm sorry, you're a 15-year-old boy. This is a line we're drawing. It is criminal behavior to create this using one of those apps online and to spread it on social media. And it took a very narrow problem, but that ruins a child's life when it happens, and says, this is a solution that and this was a Democratic senator and a Republican senator who co-introduced this together. Very rare that something like that passes. They always have to introduce together, but for it to actually pass and become law is rare. So that was introduced under the Biden administration and then did not get passed. It just kind of didn't make it through. And then in the Trump administration, it actually was advanced and passed. So that is an example that I use to explain sometimes narrow, tailored solutions to what feel like very large, like too big to even figure out problems can actually work. And this has been a very successful law. It's been in place now for, I think, 9 months. The other example I will give is the ban on TikTok, which you may have read about, that Donald Trump wanted and then didn't want and then signed and then overrode. And it's been crazy, but I use it as an example because it describes how value-based regulation is really the approach that I think works best. And so in the US, there is a strong sentiment around China and the role of the rise of China and how it has really kind of the geopolitical space, the national security space, and now the technology space with DeepSeek, with AI, with kind of the chips conversation. There's a lot there. We could have a whole panel on that. But the fact that in 15 years, the only piece of legislation that passed Congress until this most recent pornography one I talked about was the TikTok ban goes to show that the value of protectionism, which is the idea that the US wants to keep its national security position safe and strong, that value was more important to Americans and to the government and to Congress than giving people a space on TikTok to connect and share and all of those things. And so even though we are a country that values free speech and connection and online spaces and the ability for people to say and do what they want online, that national security interest and the global competition interest was above that other one around connection and free speech and freedom, essentially. And so the fact that that's what Congress was able to pass, even though now, of course, we still have TikTok and it's kind of, there's a whole other story about what's happened since. The point is that competition with China and turning off that app for Americans and setting that global position was more important to the US government than giving 16-year-olds to 32-year-olds, who I think are like the biggest demographic on TikTok, a place to connect. So I use those two examples to say, like, those have worked as strategies in other places to combat digital issues. And you don't have to boil the ocean, which is a phrase we often use, because it's impossible to when it comes to digital issues. It's just so far-reaching. And so that's kind of how I think about it. I've talked a lot, sorry. I'll pass it to Ezio now. But anyway, happy to chat more after if anyone wants more examples. Bueno, ¿qué hacemos desde las organizaciones de la sociedad civil? Será la turno. Yo creo que lo primero y más importante, y parte de eso tiene que ver con este evento, es darnos cuenta del escenario actual, que yo creo que no tenemos todavía interiorizado en nuestras organizaciones. Nuestras organizaciones siguen trabajando, pensando en un mundo que muy tristemente ya no existe. El mundo que existe hoy es un mundo donde el espacio digital tiene una relevancia mucho mayor que la que tenía antes, pero además es un mundo donde ese espacio digital está siendo utilizado, no sé cómo decir esto, weaponized, está siendo... No, como utilizado como arma, ¿no? Como espacio de batalla. Y de manera muy evidente, o sea, los rusos lo hicieron en el 2016, pero ahora Estados Unidos lo está haciendo a la vista y paciencia de todo el mundo y conjuntamente con los oligarcas digitales
Israel lo está haciendo. Entonces, esto no es, todavía yo escucho gente diciendo, pero es que TikTok es para bailar. No, o sea, sí, hay gente bailando en TikTok, pero no es para bailar, digamos. Esto es un espacio que está construyendo la realidad cognitiva y la realidad material del mundo. Y entonces, la posición de las organizaciones de la sociedad civil, si es que queremos seguir teniendo algún nivel de influencia en cómo el poder se utiliza, y porque precisamente nuestras organizaciones lo que quieren es que el poder no se concentre ni se utilice de manera arbitraria para doblegar a otros seres humanos. Si queremos lograr eso, tenemos que entender bien este espacio digital y utilizarlo, ¿no? Y estar ahí de una manera que hoy día no estamos. Hoy día tenemos redes sociales, todos tenemos redes sociales, hacemos lo que podemos, unos videos, qué sé yo, pero no es esa claramente la manera en que se están utilizando en otros lados, digamos, sobre todo en intereses contrarios a los intereses colectivos, están utilizando estas redes sociales. Entonces, no solo las redes sociales, la inteligencia artificial, el espacio digital en general. Seguramente, esto es lo más triste de todo, seguramente vamos a tener que soltar algunas convicciones éticas porque el mundo de esas convicciones éticas ya no existe. Entonces ya no podemos... ¿Ah? No, es tan fácil, es una decisión colectiva, de hecho, creo yo. Pero hay algunas cosas como, por ejemplo, ayer me hablaba de esto, como por ejemplo, la posibilidad que tenemos quienes nos toca dar la cara por las organizaciones de mantener ciertos discursos súper técnicos, súper específicos, sin nunca exponernos de manera emocional. Eso, que es una convicción que tenemos, porque esa es la manera en que se hace sociedad, en que se construye el discurso, hoy día significa que nadie nos ve. Entonces nos ponemos a hablar técnicamente con un TikTok, lo van a ver 5 personas y mi mamá la va a ver. No, y eso no sirve, ¿no? Entonces hay que buscar otras maneras de interactuar, por ejemplo. Las regulaciones. ¿Cuál es la pregunta? Regulaciones buenas, regulaciones malas. A ver, es que hay que entender que no se puede entender el mundo digital y el mundo análogo como cosas diferentes. Lo que pasa en el mundo digital te afecta en tu vida normal, o sea, si alguien te acosa por Instagram o cualquier red social, llega a tu vida real, ¿verdad? No son dos mundos separados y eso hay que entenderlo muy claro. Y sí es verdad que ya no existe ese lugar donde creíamos que Internet iba a ser un puente facilitador, digamos, iba a convertir una democracia mucho más fuerte y terminó siendo quizás todo lo contrario. En términos de regulación, como les decía un poquito antes, creemos que hay que entender que el fenómeno, por ejemplo, que describe Megan en Estados Unidos, quizás no es el mismo para Latinoamérica. Latinoamérica vive algo completamente distinto, donde se ha regulado y donde, por ejemplo, decía Vale, en Alemania, hay que situar cada regulación y cada estrategia a la realidad de la situación. Chile tiene un contexto completamente diferente al de Brasil, por ejemplo. Entonces hay que entender eso y por eso no es bueno crear una ley modelo de trabajar en base a esta ley modelo para que todos hagamos un poco lo mismo dentro de un marco. Eso es muy complejo de hacer y no ha tenido muy buenos resultados. Sí hay que tener claro que hay ciertas cosas que tienen que estar en ese marco y sin duda es la protección a los derechos humanos. Eso es fundamental. Toda regulación debe centrarse en las personas y obviamente no en la plataforma o en su nivel de cómo generar más recursos en sus propios bolsillos. Sí hay que entender también, por ejemplo, que deben tener perspectiva de género. Y somos, como creo que decían en la presentación, al hablar de palabras feminismo o hablar de derechos humanos, hoy estamos siendo víctimas también de digamos, codazos, quizás como hate y odio por decir ciertas palabras que debemos destacar que dentro de las regulaciones debe existir perspectiva de género, debemos proteger a las comunidades que han sido históricamente marginalizadas y que hoy viven mucho más el odio, que esas son las mujeres, las comunidades LGTBI, las comunidades indígenas, etc. Entonces hay que considerar esos factores a la hora de regular. Y para regular, como les decía, las plataformas no pueden seguir solamente una línea hacia las plataformas, digamos, desde lo punitivo
o exigirles una moderación a secas. Porque cuando ellos empiezan a moderar, moderan de manera automatizada. No hay una persona diciendo, oh, esto sí es bueno, esto es malo, esto voy a pasarlo por fact check, esto no. Ellos automatizan y ciertas palabras quedan bañadas. Por tanto, estamos en un riesgo de silenciar voces críticas. Lo vemos, por ejemplo, si alguien postea algo sobre el genocidio en Gaza, esa publicación se baja. Cuando publicamos cosas que a estas organizaciones, empresas, digamos, no les interesa, cometen esos actos. Por tanto, esa moderación automatizada no sería la mejor. Por eso hablamos de que hay que regular en base a la transparencia de estas plataformas, esta caja negra que tienen dentro de cómo microsegmentan y cómo nos llega la información. ¿Por qué cuando yo digo aquí, hoy me quiero comprar unos vasos, me llega el mensaje vasos a 1.000 pesos? Es complicado, no se entiende. ¿Ah? Ahora nos va a llegar a todos. A todos nos va a llegar el vaso, de nada. Entonces hay que entender eso, por tanto es urgente y debiese venir por parte activa de las plataformas y por sobre todo también del Estado, de todos los estados de cada nación, una regulación activa hacia las plataformas respecto de su transparencia y su rendición de cuentas. Además, dentro de estas regulaciones, nunca se debe permitir la censura o quitar la libertad de expresión. Nosotros tenemos que luchar por esa libertad de expresión y en caso de que se deba limitar, debe seguir los estándares internacionales. Deben explicar por qué es esa limitancia y su proporcionalidad. Nunca se puede limitar nuestra libertad de expresión. Eso es un derecho humano básico. Y también debemos exigir que los gobiernos tienen que generar mejores instituciones para mejorar la investigación, por ejemplo, en casos de discursos de odio o de amenaza o de explotación sexual infantil. Los gobiernos deben ser capaces de poder investigar y, por sobre todo, dar reparación y confianza a las sobrevivientes o a las víctimas en caso de vivir este tipo de fenómenos y de acosos que perjudican finalmente a su integridad. Por tanto, como les decía antes, es un fenómeno multifactorial y que debe ser combatido a través de multiactor, multilateral, teniendo en cuenta que se acabó y estaba gritando. ¿Se escucha mejor? ¿Te escuchó? Sí, ya, ahora sí no me muero. Y en marco digo sobre los derechos humanos y teniendo en cuenta, como les decía, las comunidades que han sido históricamente marginalizadas. ¿Qué hacen los medios independientes? Sí, quería permitirme una licencia de responder un poco más a lo que había comentado Megan. Sí se puede. Gracias. Sí, porque a ver, yo hace muchos años tuve la posibilidad de sacar la pila. Sí, ¿aló? ¿Todos? Yo creo que es un tema de pila. ¿Puede ser? Pero Como que va bien. como si quieren siéntense más adelante. No, se escucha. El problema es por el... Entonces, hace varios años tuve la posibilidad de estar trabajando en un centro académico en Estados Unidos que se llama el Berkman Center. Y tuve varios años ahí y teníamos un grupo que buscaba en una asociación de distintas universidades y centros de investigación en el ámbito de Internet para promover una regulación, más que una regulación, un gobierno de Internet. Anticipándonos un poquito a este fenómeno, cuando ya habían las primeras signos de la inteligencia artificial aplicados en la tecnología de automóviles, que fue una de las primeras en llevarla a la práctica, en la toma de decisiones respecto a un automóvil que circulaba en la vía pública. Nos preguntamos dilemas éticos, qué decide cuando pasa un peatón, debe doblar, debe chocar, generar el menor daño posible, en fin, y eso en 10 años ha crecido un montón a donde estamos hoy. Y diría que la reflexión que existía en ese momento a nivel académico, pero también a nivel político, con actores que habían de sociedad civil y de gobierno, terminó siendo una idea muy ingenua respecto del gobierno de Internet. Muy ingenua. Ingenua especialmente en el campo de lo político, donde finalmente
no observamos, creo, como sociedad que se preocupa por los temas de Internet, que de entender primero la geopolítica. No se puede entender todo lo que hemos conversado sin entender el fenómeno China, Estados Unidos y el control por la tecnología. A nivel más local, en Estados Unidos, especialmente la concentración del poder político y poder económico. Lo que vimos desde este año 2016 en adelante también fue un poco eso. Fue un acuerdo tácito entre el mundo político y el mundo económico, o un sector del mundo político, que dice, ustedes, o más bien del mundo económico, no me miren hacia el lado, de regulación, no controlen mucho, tenemos que competir, tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos económicamente, tenemos que ganarle a China en ese control a nivel más internacional, y no se metan mucho ahí, ¿no? Déjenos hacer lo que nosotros sabemos hacer, sabemos hacerlo mejor que ustedes, porque somos de tecnología, ganamos $200,000 anuales en Silicon Valley y somos gente muy capacitada. En parte es cierto, porque los que me ganan, claro, es el valor de entrada, ahí se acabó el. Pero en parte es cierto, porque además las universidades han sido abandonadas en parte mucho ese talento, porque es reclutado por el mundo más bien de la tecnología. Entonces, un mundo tecnológico que no quiere regulación, que quiere competir. Y por otra parte, el mundo político dice, perfecto, entonces ustedes tampoco regulenos mucho a nosotros, desde el mundo de lo político, la fiscalización de los discursos, las narrativas, el cómo nos vamos a organizar, déjenos utilizar las herramientas que sean necesarias, aún la desinformación o las fake news son parte de aquello, y mantenernos en el poder político. Yo creo que ese es el acuerdo, y no se entiende de otra manera la fotografía que mostraba de tener antes, incluso si se fijan en la foto, muchos de los que hoy son ministros, secretarios de Estado de Estados Unidos, están detrás de los presidentes de las empresas de tecnología. Exactamente. ¿No? O sea, ellos son los que estaban al frente, los que estaban más cerca, lo cual para mí es una manifestación expresa de que se sella ese acuerdo. Y yo no esperaría, y ese es mi punto, no sé para dónde hay que ir, creo que cada uno tiene un rol que cumplir, pero todavía no sé muy bien cuál es. Lo que sí sé es que el cambio que vaya a ocurrir va a ser con la resistencia total de un sector político y con la resistencia total de las empresas de tecnología. No hay un espacio buena onda, hay un espacio donde necesariamente se va a resistir. Y por eso yo estoy de acuerdo con lo que decía Megan en cuanto a que no podemos esperar a ocupar el término de hervir el océano para que haya un cambio y aspirar a que todo sea político y estructural. Y sí, yo creo que es cierto, pero en lo inmediato hay que hacer entre medio cosas específicas a nivel de targeting y política pública. Checa eso. Pero sin olvidar nunca que de fondo hay un problema de control político y que si quienes están en el poder son personas que permiten que esto ocurra, esto simplemente se va a perseverar. Por lo tanto, al final es un tema político de quiénes son las personas electas que lleguen al Congreso, que lleguen al poder a nivel del gobierno, que cumplan roles importantes a nivel del sistema de Naciones Unidas para ponerle freno a esto. Y esperando que cuando ellos llegan, como el Señor de los Anillos, cuando les toca ahí como de retirar el anillo y está la tentación finalmente de usar ese poder, que finalmente cuando lleguen al poder cumplan y podamos a nivel regulatorio local e internacional frenar este fenómeno. Lo contrario, no veo un camino. Alentador. Sí, lo siento. Siempre hay un flow, siempre hay un flow. Nos quedó algo. ¿Qué hacen ustedes desde la radio? ¿O qué intentan hacer frente a esta ola de desinformación y a este escenario poco alentador? Tratamos de informar, como decía Ezio, ocupando las reglas del juego. Hoy día nosotros no podemos hacer un documental o un trabajo que dure 1 hora o un desarrollo profundo de una investigación periodística. No tenemos los recursos tampoco para eso. Las redes sociales están diseñadas para mantener nuestra atención
para buscar la interactividad, son factores que nosotros observamos al momento de crear un contenido. ¿Qué genera más interacción? ¿Qué genera más atención? Y de esa manera tener el beneplácito del algoritmo de privilegiar nuestro contenido respecto al resto. Nos preocupamos de que el contenido sea breve, de que hayan hooks que te conecten al momento de prestar tu atención, de tener un desenlace que motive la interacción final, cumpliendo esas reglas que me pueden no gustar, pero las tengo que utilizar como estructura para que el contenido que tengamos, que tenga que ver con democracia, con justicia de género, con proteger el medio ambiente, etcétera, permitan tener el contenedor adecuado para que el mensaje llegue. De lo contrario, si no hay audiencias, no vamos generando sentido común y respaldo a las ideas más progresistas que creo que yo hay que seguir empujando. Súper. Constanza, pasamos a preguntas al público. ¿Te parece? Sí, una ronda cortita, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta Como fuerte, porque del estamos sin público? micrófono. Sí. Ninguna pregunta es tonta, ni O comentarios. Comentarios también. Aquí y de ahí. A ver. Yo tengo dos preguntas. ¿Tu nombre? Colombina. Una es, ¿cómo ven esa declaración que sale de la COP para regular la desinformación en temas de cambio climático? Y hay un grupo de estados que está como adhiriendo. Como en qué sentido iría y si, por ejemplo, son acciones que ven positivamente, como que estarían yendo en alguna dirección. Es un tema específico, además, es respecto como del cambio climático. Y no sé si alguien tiene información de, por ejemplo, cómo lo hace China con la desinformación, porque estamos siempre mirando como a Estados Unidos, pero además yo creo que va a ser como el próximo imperio. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Y si hay algo que se puede aprender o no de ese caso, por ejemplo, que cómo han controlado a los sectores del poder económico, etc. Lo de la COP. Pero juntemos la pregunta. Ya, súper. Entonces está COP y China. ¿Tu nombre? Scarlett. Scarlett, cuéntame. Bueno, yo tengo una pregunta, tengo dos preguntas que son cortitas. Bueno, primero quería preguntarle sobre qué opinan sobre esta afirmación que han dado ciertos políticos sobre que Chile se está cayendo pedazos. ¿Esta desinformación está afectando estas elecciones presidenciales? Y la otra pregunta es para Megan. Voy a sacar mi inglés chilensis. Spanglish. Todo bien. Assuming that you know about the current situation of our country and the fake news that circulate on the social media, what do you think is the impact of the misinformation on the democratic system that we already have? Aquí en Chile. Sí. Y ahí después, y ahí está. Hola, yo soy Javier del Observatorio en Derecho a la Comunicación. Yo voy a referirme más a la parte de la respuesta de organizaciones. Me hizo en parte sentido lo que decía Ezio de que tenemos que mirarnos y cómo hacemos las cosas y que tenemos que hacer cambios en las organizaciones. Pero tú aludías a un ejemplo que no digo que no tengamos que hacerlo, un cambio más discursivo. Y yo, sin embargo, creo que lo que necesitamos son cambios estructurales. Porque la situación, el cambio que se da, el nuevo escenario que tú mismo te referías, es un nuevo cambio de escenario. Por lo tanto, yo creo que requiere un cambio también en cómo nos estructuramos. Y esa estructuración tiene que ir de la mano de nuevas formas de funcionamiento o de estar en el espacio público que nos protejan más. Porque yo lo que siento ahora es que somos muy vulnerables. Algunas organizaciones más que otras, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso estamos un poco más en la retaguardia y nos llega mucho menos. Pero precisamente son las organizaciones que más participan con la declaración y que incluso las que han participado con declaraciones más de corazón son precisamente las más atacadas, ¿no? Y sin embargo, los que hacemos un trabajo a veces más de retaguardia, como que nos llega luego, nos tardamos en llegarle el odio. Pero creo que la idea tiene que ver con tener estructuras que sean más resilientes y mucho menos vulnerables. Y quizás eso lleva porque tenemos a lo mejor que ahora, por ejemplo, el escenario es muy concentrado. O sea, organizaciones que tienen un nombre y un prestigio, por lo tanto, son objeto de ataque. No sé, el caso que les está pasando a ustedes con los medioambientalistas. ¿Qué buscan? Buscan a los directivos, a las cabezas. Si estuviéramos por ejemplo, en unas estructuras mucho más reticulares,
eso es mucho más complicado, porque ¿a quién atacas? Y luego otro punto que quería poner, no quiero relativizar la gravedad de los ataques, pero creo que a veces tenemos que medir bien, porque algunos ataques no buscan desinformar, o sea, no logran desinformar a la ciudadanía. Yo he documentado algunos casos donde realmente el ataque está dirigido a las propias organizaciones y a sus pares. Es decir, es un efecto de disciplinamiento. Pero muchas veces la propia ciudadanía no entendió ese ataque, porque el ataque no estaba pensado para ellos, sino para descender. O sea, digamos, estaba a otro nivel. Y por último, creo que es clave efectivamente comprender los fenómenos. Cuando uno comprende el fenómeno, aunque te terminen atacando, uno tiene mucha más capacidad para asumir el golpe y hacer reducción de daños. Porque yo lo que he visto hasta ahora es que cuando hay ataques, la respuesta es muy reactiva. Y cuando la respuesta es muy reactiva, muchas veces es contraproducente y alimentamos el troll o situaciones similares, ¿no? Con lo cual acabamos más dañados y le acabamos dando más munición a la otra parte. Entonces, eso quería compartir. Y la última pregunta, ¿tu nombre? Yo soy Daniela del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Tengo muchas preguntas, pero voy a elegir una y la más general, quizá para dejarle, compartiendo el diagnóstico, cómo en el escenario actual podemos potenciar la incidencia tanto en la promoción y defensa de los derechos humanos cuando existe un desprestigio tanto de las instituciones, de la palabra derechos humanos, de los grupos de especial protección, como te decía. ¿Cómo hacerlo cuando también hay un retroceso también en los recursos con los que están contando las instituciones y organizaciones? Está difícil la misión, pero hay que dar respuestas breves, porque estamos muy pasados. Pero en resumen está la pregunta sobre la COP, China, Chile se cae a pedazos, la pregunta dirigida a Megan en inglés, Estrategia de la sociedad civil. estrategia de la derecho. sociedad civil y derecho. Creo que tengo buena memoria política. ¿Quién quiere partir? Si quieres partimos con lo de la COP. Bueno, yo, Javier y... Eso ya está bien. No he leído el documento de desinformación que salió de la COP, pero es una respuesta directa a la Corte Internacional de Justicia que expresó en su última opinión consultiva sobre derechos humanos y cambio climático que uno de los problemas es la desinformación y que uno de los deberes estatales es luchar contra la desinformación en términos climáticos. Ahora, los estados, ¿cómo lo van a hacer? Ahí estamos con todos los problemas que me han dicho, ¿no? Pero me imagino que quieren hacer algo al respecto y lo que sí sé es que es muy importante. Y ahí voy a hacer una pequeña diferencia con lo que hablábamos antes de la libertad de expresión. No sé si diferencia, pero una acotación, ¿no? La libertad de expresión, para poder tener libertad de expresión, uno necesita tener información. Eso lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2006. Y de hecho, todo el derecho de acceso a la información está basado en esa idea, de que yo necesito tener información para poder expresarme, formar una opinión y expresarme. La desinformación destruye la información. Entonces, hacer acciones contra la desinformación es una manera de proteger la libertad de expresión. Sin embargo, esto es exactamente la misma paradoja que bloqueemos a los intolerantes. Ah, no, eso es intolerancia, ¿no? Es la misma paradoja. Para proteger este valor hay que efectivamente eliminar esos bordes que son completos. Y en ese sentido, esta declaración de la COP podría tener un efecto, particularmente en lo de cambio climático, si es que los países se ponen serios con impedir que se circule información falsa, o al menos directamente falsa, ¿no? Después ya la misinformation puede ser otra cosa, pero la directamente falsa, prohibida. Y respecto a lo que decía Javier, yo quiero acotar algo, estoy muy de acuerdo en general con lo que dijo, pero acá hay una cuestión bien incómoda y con la que no estoy todavía completamente de acuerdo, pero este es un pensamiento en proceso, ¿no? Uno de los problemas que tenemos desde la sociedad civil es que le exageramos demasiado el odio que nos llega. No somos muy tolerantes a esto. Y entonces, con esa exageración, generamos, como decía Javier también, una reacción que es inadecuada y que provoca más problemas. Nuestro trabajo, cuando teníamos un mundo de diálogo, o más de diálogo que el actual, nuestro trabajo podía estar montado a lograr consensos en un ámbito más pacífico.
Hoy día, no solo por la desinformación y los discursos de odio, sino también por la polarización, eso es imposible. Nuestro trabajo va a ser siempre mirado como algo malo, negativo para la sociedad por alguien, varios alguienes, y varios alguienes con acceso a Internet, como todo el mundo, que van a postear cualquier tontera que se les ocurra. Y eso tenemos que integrarlo en nuestro trabajo. Yo creo que esa es una como de las cosas donde la sociedad civil tiene que aprender en el mundo en el que vive actualmente. El mundo en el que vive actualmente no es un mundo donde nuestro trabajo va a ser valorado por el 100% de la sociedad. Nunca lo fue, solo que antes esas personas no tenían, digamos, un computador donde poner, no sé, cosas que piensan, ¿no? O que creen que piensan. Y vamos a tener que tolerar eso. Es decir, bueno, sí, me llega este odio, parte de la vida, hay que seguir, primero. Y segundo, también entender cuáles son las, como hay una segmentación de audiencias muy grande, cuáles son las audiencias, de dónde vienen. Primero, o sea, una cuestión basal es entender que hay segmentación de audiencias. Y que hay audiencias que nunca nos van a querer y audiencias que probablemente nos quieran más, y ver a quién le estamos hablando, cuándo y a quién le contestamos. Porque cuando viene un invasor de la audiencia más odiosa y nos tira odio, ¿para qué contestarle? Pero si es alguien de la audiencia más cercana, bueno, obvio, hay que tratar de tener un diálogo, ¿no? Ese tipo de estrategias, que todavía yo no las tengo claras en mi cabeza, todo este trabajo para eso, que son las que yo creo que hay que crear. No, está perfecto. A ver, yo puedo como complementar eso también desde la sociedad civil, que era un poco la pregunta que hacía Daniela. Creo que también tiene que ver con acciones y incidencias respecto a cómo estamos sintiendo quizás este odio, que de repente es verdad que lo podemos quizás sentir más exagerado, sobre todo porque las redes proliferan el odio, y ahí está también el tema de la economía de la atención. A ellos les interesa que se vea odio en redes sociales. Por tanto, es interesante lo que tú dices, el planteamiento de eso de separar audiencia, pero para hacer incidencia también hay que tener, creo que es importante no solo hablar desde el conocimiento, sino que tener una investigación base, o hablar ya con más certezas que antes. No solamente dar la opinión, y la opiniología en este momento, sobre todo para la sociedad civil, no nos va a servir mucho. Entonces sí, hay que trabajar en red, tener trabajo desde, no sé, integrar redes y trabajar desde coaliciones, desde la sociedad civil, incluso incluir la academia, medios de comunicación también, por cierto, para trabajar en bloque. Ya una organización sola haciendo incidencia, ya creo que no están los tiempos, nos van a atacar, va a ser más complejo, y el impacto de eso, porque hay que también entender cuál queremos que sea nuestro impacto, y ese objetivo debe ser planificado desde antes de hacer la incidencia. Hay que entender que tiene que ser en colectivo, y eso es importante, y con investigaciones atrás, con un trabajo, digamos, más, no sé si llamarle científico, pero sí con investigación de base, seria, ojalá con datos, y entender a quién necesita, ¿verdad? Y presentar eso. Creo que también es importante tener las comunicaciones adecuadas a la hora de salir con eso, y no necesariamente estoy de acuerdo con cambiar los lenguajes. Creo que hemos luchado, llevamos muchos años luchando por prevalecer un término de derechos humanos, por hablar de la perspectiva de género. No debiésemos caer en estos espacios de acoso, odio, amenazas. Debiésemos poder resistir, pero no lo hagamos solos. Creo que eso es importante. Respecto a tu pregunta de Chile se cae a pedazos, es imposible medir si una fake news o algo de ese nivel, como tan en boga, afecta o no afecta el voto o el comportamiento electoral de las personas. Entonces no lo podríamos medir. Sin duda afecta. ¿En qué medida? No sabemos cómo la gente vota, el voto es privado, por tanto es difícil. Pero sí es importante, como hablábamos antes, de regular este tipo de plataformas que permiten este nivel de desinformación, incluidos los medios de comunicación, sobre todo los medios tradicionales. Ellos tienen una regulación, ¿verdad? Está el consejo que los regula, las plataformas no tienen nada. Entonces debiésemos lograr esa convergencia de que se regule un poquito más ese escenario, pero no importa. Y sobre China, yo creo que me van a entender la respuesta más de acuerdo a eso, pero China es un gobierno ultra cerrado, entonces por tanto no podríamos conocer realmente cómo combaten las fake news, porque sale todo desde un lugar
y la censura ahí es parte de su día a día, por tanto, no podríamos quizás copiar nada porque viven bajo un gobierno autoritario, ¿no? Tampoco sabemos qué tipo de fake news Tampoco circulan sabemos, ahí. no, cuando tendríamos la información. Claro, al rato no es tan, o sea, seguro hay muchas fake news, pero como decían, al rato no es necesario cuando hay una censura tan activa para simplemente si no me gusta tu versión oficial, sale. Y acá estamos hablando, ahí, olvidé los nombres, pero alguien equivalente como a Mr. Beast, por ejemplo, que era una influencer china, pero que era más seguidores que Mr. Beast, la sacaron en 24 horas cuando dijo algo que no le gustó al gobierno, y lo pueden hacer así, en 2 segundos. Antes había una interpretación quizás muy general claro, la transformación a través de lo político. Hay un término que se usa mucho en Estados Unidos que me gusta, que esta idea de los frutos de corto alcance, como low hanging fruits. Yes. Como cosas que puedes agarrar ahora simple. Yo creo que hay cosas igual donde avanzar ahí que tienen sentido y que hemos visto a nivel internacional y donde curiosamente puede haber una cierta coalición entre personas que quieran esas medidas porque tiene sentido desde los derechos sociales, otras personas que quieran esas medidas porque es lo patriota y nacional de hacer. Me refiero, por ejemplo, a las decisiones recientes del gobierno de Australia a propósito del uso de redes sociales. Nos podrá gustar o no la decisión, yo sé que va a provocar eso, pero me refiero a tomar acción. Como, ok, esto puede ser esa u otras medidas, ¿no? Como el tema de no crear cuentas para menores de edad. Pero lo interesante es que ahí, en el caso de Australia, la responsabilidad se la trasladan a la empresa, no a las personas. O sea, acá hemos hablado de cosas que nosotros podemos hacer, que la sociedad civil puede hacer, pero también, si este es tu negocio, hay ciertos deberes y ciertas responsabilidades que te tocan, y en este caso la Revolución Australiana obliga, y la responsabilidad está puesta en las empresas para asegurar de que no se creen esas cuentas, porque como país, a través de su Congreso, establecieron de que había un mínimo de edad que tener para participar de las redes sociales. Reitero, nos puede gustar o no, pero hay una decisión tomada que tiene un efecto concreto. Lo mismo ocurrió años atrás a propósito de la exigencia a las plataformas de redes sociales para que parte de la data que extraen desde el uso cotidiano de la red social quede disponible para el país desde donde la data se extrae, para el uso de políticas públicas, para el uso de desarrollo de nuevos comercios, etc. Y no haya solamente como una extracción de datos que vaya a parar al servidor de Meta, de Google, etc. Eso también se puede hacer. Cuando se discutió en su momento, y también hay regulación de la Comunidad Europea equivalente, ¿cuál fue la resistencia? Que va a salir Facebook de Australia. No va a haber nunca más Instagram. Provocando en fondo cierta idea de que claro, es un discurso conocido, como si tomamos esta medida, la inversión extranjera se va. El capital se va a otro lado. Y al final, una vez que se tomaron, no ocurrió. Las redes sociales siguieron operando, se siguieron usando, etc. Creo que hay cierto coraje también de tomar decisiones, resistir la presión que va a haber desde las plataformas por ser reguladas y quizás debemos empezar por aquellos puntos donde podamos, por distintas razones, llegar a un acuerdo desde distintos sectores políticos por el bien del país y su gente, de que podamos regular. O sea, creo que es un camino muy concreto que en el corto plazo puede tener algunas medidas, no va a resolver el tema de fondo, pero sin duda un buen lugar de donde empezar. You have the last word. I'm going to respond to that because I think it's a very good example. And so the reason that they did not pull out of Australia, even though a lot of people said, if you guys pass this law, we're like Facebook will leave, Instagram will leave, TikTok will leave, is because there is a very strong business incentive to keep operating in Australia. And they know that if they pull out of Australia, other countries will start to follow, and then they will essentially get effectively turned off in countries where they don't want to comply. And so they are trying to take the approach now of continuing to run the business and comply with local law and, play nice and all that stuff. But just 2-3 years ago,
Australia tried to force Facebook and Google to pay news publishers money every single time a news article was posted to Facebook or Google. This was Australia's first like big attempt at technology regulation. And Facebook and Google fought it and fought it and fought it so hard because they were like, we're not a publisher, we should not have to, we're an aggregator. We just, allow people to publish content on our website. We're not taking a cut of that, all of that. And so they pushed back very hard and ultimately struck a deal in Australia to keep the services on because they did not want to have to pay publishers and they did not want to get turned off, right? And so it can go differently. I use that as an example. And at the same time, Canada tried to do the same thing and said, now you pay publishers. Like we learned from the Australia example, and we want to, be the leader here and try to regulate you guys. And you know what Facebook and Google did? They turned off all news in Canada. They said, forget it, because they don't make enough money on that in Canada. So at the end of the day, this is a fantastic example, but what is on the bottom and the underlying current of all of that is the fact that it's a for-profit business that is just doing what it can to keep making money, to keep the lights on, and to comply with what they have to comply to keep going. And so they make different trade-offs each time. In Canada, they said, we're pulling all news, forget it. So you would see a little thing on New York Times if you were in Canada on Facebook that said, your local government has said you can't see this, like go talk to them if you have a problem with it, literally. And so each time it's a different trade-off, everyone's thinking through different things. And this is happening in the EU, in the US, with the examples I gave with TikTok and with the pornography bill, with social media for under 16, with phones in schools. That's a huge one. It's approved here. Yeah, oh, it's approved here? Yeah, that's another huge one. So what is the thing that Chileans care about? Is it kids? Is it privacy? Is it, I used a bunch of examples. And then how do you find solutions that solve them? I think is the way. Yes. Thank you, muchas gracias a todos y todas, a quienes vinieron también. ¿Queda Katherine? Sí, Por favor, entonces, sí, tu